Hay heridas que no se ven, no dejan sangre, no rompen huesos, no hacen ruido cuando llegan, pero se quedan. Se quedan en la piel, en la memoria, en la forma en que una mujer camina por la calle con la espalda recta, aunque por dentro vaya hecha pedazos. Aurora Saldaña conocía muy bien ese tipo de heridas. Durante años había aprendido a reconocerlas en cada mirada prolongada, en cada susurro detenido a medias cuando ella pasaba cerca, en cada falsa sonrisa cargada de lástima, en cada consejo no pedido, en cada silencio que en realidad escondía juicio. Pero hubo una frase, una sola frase, que se quedó clavada más hondo que todas las demás, no porque fuera la más cruel, sino porque fue dicha con la indiferencia de quien cree que una mujer ya no siente. Pobrecita, una mujer que no puede dar hijos no sirve ni para esposa ni para nada, lo dijo Remedios Canales, la mujer del carnicero, una mañana de martes, frente a la tienda, mientras Aurora pasaba con un canasto de ropa ajena recargado sobre la cadera. No lo dijo gritándolo. No habría tenido el valor. Lo dijo hacia un lado, mirando el camino, como si comentara la sequía, el precio del maíz o el calor de la semana. Como si Aurora no fuera una persona, como si solo fuera una presencia sin importancia que había aprendido a existir en la orilla de la vida de los demás. Aurora la escuchó completa, no se detuvo, no la miró, no dijo nada. Siguió caminando calle abajo, con la misma compostura que llevaba usando desde hacía años, pero sus dedos se hundieron tanto en el borde del canasto que los nudillos se le pusieron blancos. Y mientras avanzaba por el polvo seco de Río de Ceniza, ni comprendió una vez más algo que ya sabía demasiado bien. En aquel pueblo, una mujer podía perder muchas cosas, pero si perdía la posibilidad de ser madre, la gente actuaba como si hubiera perdido también el derecho a ser vista con respeto. Río de Ceniza era un pueblo pequeño del interior de México, escondido entre cerros de tierra seca, mezquites torcidos y milpas polvorientas que el viento castigaba sin descanso. Las casas eran bajas, de adobe viejo y techos calientes, las calles de tierra apisonada, las conversaciones largas y la memoria colectiva feroz. En ese lugar, los secretos no duraban, porque siempre había alguien mirando desde una puerta, alguien escuchando desde una ventana, o alguien dispuesto a inventar la parte que no alcanzaba a ver. Y Aurora Saldaña llevaba años siendo tema de conversación, y primero por su boda con Gilberto Fuentes, un hombre del pueblo al que muchos consideraban buen partido por tener manos fuertes, tierras prestadas de la familia y una manera encantadora de sonreír cuando quería algo. Después, por el tiempo que pasó sin embarazarse. Luego, por los remedios, las visitas al curandero, las hierbas hervidas, las recomendaciones de viejas, los suspiros de su suegra, las miradas cargadas de expectativa, y al final, por el fracaso visible de un matrimonio que no produjo hijos y que por eso mismo el pueblo decidió dar por inútil. Lo peor no fue que Gilberto se hubiera ido. Lo peor fue cómo se fue. Sin drama, sin pelea, sin testigos. No hubo una noche de gritos ni una escena en la plaza que le permitiera a Aurora, al menos justificar su dolor con un espectáculo visible. Solo una mañana en la que él ya no estaba. Y una cama vacía, 2 camisas menos en el baúl, una taza que no se usó en el desayuno. Y luego, como ocurría siempre en Río de Ceniza, la noticia terminó de llegar antes que la verdad. Para la tarde, alguien ya aseguraba haberlo visto en el pueblo vecino con otra mujer. Para el día siguiente, otros juraban que aquella mujer estaba embarazada. Y para la semana siguiente, el relato ya estaba completo en boca de todos. Gilberto había rehecho su vida. Había encontrado lo que Aurora no pudo darle, y ahora caminaba de la mano de una mujer que sí servía para formar familia. Nadie dijo exactamente esas palabras frente a Aurora. No hacía falta.
Se decían solas en la manera en que bajaban la voz al verla pasar, en cómo las mujeres del mercado la observaban de reojo, en el tono cuidadoso con que le preguntaban si estaba bien, en la piedad ofensiva que le ofrecían como quien deja una limosna en la puerta de una iglesia. Desde entonces, Aurora lavaba ropa ajena a la orilla del río, no porque ese trabajo fuera el único que supiera hacer, no porque no pudiera dedicarse a otra cosa, sino porque era el oficio que el pueblo le permitía ejercer sin sentirse amenazado por su presencia. Era un trabajo callado, repetitivo, cansado, perfecto para una mujer a la que todos habían decidido mirar de lejos. Cada mañana cargaba el canasto, cruzaba la calle principal, dejaba atrás la plaza, el mercado, la tienda de don Primitivo y las casas apretadas del pueblo, y caminaba hasta el punto donde el río ensanchaba un poco su curso y dejaba asomar piedras planas perfectas para restregar sábanas, pantalones, delantales y ropa interior ajena. Aurora trabajaba con una fuerza que se le había hecho natural. Arremangada hasta los codos, inclinada sobre el agua, con el vestido pegado a la espalda por el vapor del sol, tallaba las prendas una tras otra sin perder tiempo. Las grandes primero, luego las pequeñas, después las delicadas, luego las más sucias. Tenía el cuerpo entrenado para ese ritmo, pero lo que de verdad se había entrenado era su mente. Había aprendido a permanecer quieta por dentro, incluso mientras sus manos trabajaban sin descanso. O al menos eso se repetía, porque había días en que la mentira se notaba demasiado, sobre todo cuando lavaba ropa de niños, camisitas bordadas, pantaloncitos manchados de tierra, calcetines diminutos, delantales escolares, pijamas pequeños con remiendos en las rodillas, prendas de hijos de otras mujeres, y había intentado convencerse de que ya no le dolía, que el tiempo lo había adormecido todo, que una camisa de niño era solo una camisa de niño. Pero a veces, cuando el agua fría le corría entre los dedos y sostenía alguna prenda demasiado pequeña entre las manos, algo en el centro del pecho se le movía de una forma difícil de resistir. No era exactamente envidia, no era odio, no era siquiera tristeza pura. Era una mezcla más compleja, una especie de vacío que se abría bajo las costillas y le recordaba no solo lo que nunca tuvo, sino lo que el mundo había decidido negarle por no haberlo tenido. Aquel martes, después del comentario de Remedios, Aurora llegó al río más callada que de costumbre. Dejó el canasto en una piedra seca, se recogió el cabello, se arremangó las mangas, y empezó. Y el sol apenas levantaba, y el agua todavía arrastraba un frío agradable. Había algunas lavanderas más abajo, pero ninguna demasiado cerca como para obligarla a conversar. Aurora prefería eso, el trabajo compartido a distancia. Las otras mujeres hablaban de sus maridos, de sus suegras, de sus hijos enfermos, de las bodas, de los bautizos, de los precios del mercado, de los embarazos de unas y otras. Ella no odiaba escucharlas, pero tampoco deseaba participar. Había temas que en su presencia se sentían como cuchillos envueltos en tela. Restregó una sábana, la enjuagó, la escurrió, la dejó aparte. Luego tomó una camisa de hombre, después unos pantalones de jornalero, después la blusita de una niña que llevaba bordadas pequeñas flores azules en el cuello. Sus manos siguieron trabajando, pero su cabeza seguía atada a la frase de Remedios. No sirve ni para esposa ni para nada. Qué fácil era para la gente pronunciar una sentencia así, como si el valor de una mujer cupiera en una sola función, como si la fertilidad fuera una especie de título que permitía entrar a la dignidad, como si todo lo demás, el esfuerzo, la lealtad, el carácter, el trabajo, la ternura, la inteligencia, la capacidad de sostener una casa con las manos desnudas, no contara si no venía acompañado de una cuna y un llanto de recién nacido. Aurora apretó la mandíbula y siguió tallando. Entonces oyó los pasos. No eran pasos conocidos, no arrastraban la tierra como los de don Aurelio,
el pescador viejo que bajaba más arriba con su cubeta. No corrían con la imprudencia de los niños. No se mezclaban con risas femeninas ni con cántaros chocando entre sí. Eran pasos pausados, firmes, tras de alguien que sabía exactamente dónde pisaba. Se detuvieron detrás de ella. Aurora no se giró enseguida. Esperó. A veces la gente se acercaba, dudaba, y luego seguía. A veces era solo un peón cruzando el camino. A veces un hombre buscando un caballo extraviado. A veces nada importante. Pero esta vez el silencio duró más de la cuenta. No hubo saludo. No hubo carraspeo. No hubo movimiento de ramas alejándose. Solo esa sensación precisa de que alguien estaba ahí, mirándola. Aurora continuó lavando durante unos segundos más, aunque ahora lo hacía con el cuerpo tenso, alerta. Finalmente se volvió. No vio a nadie con claridad, solo árboles, sombras movidas por el viento, un destello de luz entre las ramas. Frunció el ceño. Miró un poco más. Nada. Se volvió otra vez hacia el agua. Sin embargo, algo ya había cambiado. No podía explicarlo, pero sintió que había una presencia nueva rondando la orilla del río. Alguien que no pertenecía a sus mañanas habituales. Alguien que no venía a lavar, ni a pescar, ni a charlar. Alguien que observaba. Esa noche cenó sola, como casi todas las noches. Su casa era pequeña. Una habitación principal, una mesa, 2 sillas, un catre, una ventana desde la que se veía el patio del vecino y una hornilla donde cocinaba lo necesario. La renta era barata, porque el techo goteaba en tiempo de lluvias y la pared del fondo se cuarteaba un poco más cada verano, pero a Aurora le bastaba. Había aprendido a no exigirle demasiado a la vida. Calentó frijoles, partió tortillas, se sentó frente a la ventana. Desde allí alcanzó a ver a doña Esperanza, meciendo a su nieto menor en el patio de al lado. Lo arrullaba despacio, tarareando algo que Aurora no podía oír, pero sí adivinar. El niño pateaba el aire con las piernas gorditas. La abuela sonreía. La madre del pequeño, sentada más allá, zurcía una camisa, mientras de vez en cuando alzaba la mirada hacia ellos con una expresión cansada y feliz. Aurora apartó los ojos. Había aprendido a hacerlo, no porque esas escenas le despertaran una envidia simple, de esas que cualquiera podría entender y juzgar. No. Lo que sentía era más parecido a quedarse afuera de una casa iluminada en plena noche, ver movimiento del otro lado del cristal, escuchar risas apagadas, saber que ahí adentro existe una vida cálida y completa, y comprender, sin que nadie se lo diga, que esa puerta no va a abrirse para ti. Se acostó temprano. No durmió bien. A la mañana siguiente cruzó la plaza en dirección al mercado. Necesitaba jabón. Iba con la cabeza baja y evitando conversaciones cuando se topó de frente con Leticia Fuentes, hermana de Gilberto. Leticia no era mala persona. Ese era precisamente el problema. Había personas crueles por gusto y personas crueles por torpeza. Leticia pertenecía a las segundas, mujeres capaces de herir profundamente mientras creen estar siendo consideradas. «Aurora», dijo con una sonrisa breve. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella. «Con permiso». «Espérate tantito». Aurora se detuvo solo por educación. Leticia acomodó la bolsa de verduras que llevaba en el brazo y bajó un poco la voz. «Ya supiste que Gilberto tuvo otro bebé. El segundo. Una niña». Aurora la miró. No cambió de expresión, pero algo dentro de ella recibió el golpe entero. «¡Qué bueno por él!». Leticia se inclinó apenas hacia adelante, en ese gesto que la gente usa cuando cree estar haciendo un favor. «Yo no te lo tomes a mal, solo pensé que era mejor que te enteraras por mí. Tú sabes cómo es este pueblo. Todo se sabe, y luego lo andan diciendo por todos lados». Aurora sostuvo la bolsa que llevaba con más fuerza. «Gracias, Leticia. Dicen que la niña salió preciosa y que la mujer... Con permiso». Esta vez no esperó respuesta.
Caminó hacia la tienda, compró el jabón y volvió a casa bajo el sol creciente del mediodía. Al entrar, cerró la puerta, dejó la bolsa en la mesa y se sentó junto a la ventana, sin siquiera quitarse el rebozo. Se quedó quieta, mirando la pared. No lloró. Hacía tiempo que había dejado de llorar por cosas que no iba a poder cambiar. Las lágrimas al principio sirven para sacar el dolor. Después, solo cansan. Aurora había aprendido a guardar el sufrimiento en una parte interna de sí misma, donde ya no hacía ruido. No, pero seguía pesando. Permaneció allí mucho rato con las manos sobre las rodillas y la mandíbula apretada. Luego se levantó, ordenó la casa, preparó lo de la cena, y al día siguiente volvió al río como si nada hubiera ocurrido. Fue 3 días después cuando volvió a escuchar aquellos pasos. Era tarde. La luz tenía ese color anaranjado que vuelve más largas las sombras y más profundo el sonido del agua. Las otras lavanderas ya se habían marchado, y Aurora seguía trabajando sola, como casi siempre, aceptando encargos que otras rechazaban y quedándose hasta más tarde porque necesitaba cada moneda. Los pasos llegaron desde el mismo sitio. Esta vez, sin embargo, Aurora se giró más rápido y lo vio. Era un hombre alto, de hombros anchos, con ropa de campo, sombrero de ala ancha y botas marcadas por el polvo del camino. La piel curtida por el sol, y el rostro serio, la quietud firme de alguien acostumbrado a mandar, sin necesidad de levantar la voz. No era joven, pero tampoco viejo. Tendría 40 años, tal vez alguno más, y estaba parado a cierta distancia, justo la necesaria para ver sin ser obligado a explicar su presencia. Aurora se quedó inmóvil. El hombre no avanzó, no sonrió, no saludó, solo la miró. No fue una mirada insolente, tampoco curiosa en el sentido vulgar. Fue una mirada extraña, contenida, como si estuviera intentando resolver algo dentro de su propia cabeza. Luego se dio vuelta y se fue. Aurora lo siguió con los ojos hasta que desapareció entre los árboles. Aquella noche, en la tienda de don Primitivo, preguntó con la mayor naturalidad que pudo fingir. «Don Primitivo, ¿anda gente nueva por el río últimamente?» El viejo levantó la vista de su cuaderno de cuentas. ¿Por qué lo dices? Vi a un hombre que no reconocí. Don Primitivo la observó unos segundos. Tal vez sea gente de la hacienda Villagrán. A veces mandan peones río arriba a ver cómo viene el agua. ¿La hacienda Villagrán? Sí, es de don Renzo, el viudo. Aurora había oído el nombre, lo suficiente como para saber que se hablaba poco de él, y mucho menos con seguridad, que desde la muerte de su esposa casi no bajaba al pueblo, que tenía tierra buena río arriba, que vivía apartado, que se hacía cargo de un sobrino desde que los padres del muchacho murieron. Algunos lo llamaban hombre serio, otros raro. En Río de Ceniza, cualquier persona reservada terminaba volviéndose sospechosa. «¿Cómo es?», preguntó Aurora, intentando que la pregunta sonara casual. Don Primitivo volvió a sus números. Trabajador, de palabra, y muy callado. De esos que no hacen amistades a la ligera. Aurora pagó lo que debía y salió. Esa noche pensó en él. No en Gilberto, no en la mujer de Gilberto, no en la niña recién nacida, no en Remedios ni en Leticia. Pensó en ese hombre parado entre los árboles, observándola en silencio. Y lo más raro fue que la sensación que la acompañó no era miedo, tampoco disgusto. Era otra cosa, una incomodidad mezclada con curiosidad, como si algo se estuviera moviendo a la orilla de su vida sin haber pedido permiso. La tercera vez que lo vio, él se acercó. Aurora estaba escurriendo las últimas sábanas del día cuando oyó sus pasos y supo de inmediato que esta vez no se detendrían a la distancia. Levantó la vista antes de que llegara. El hombre avanzó por la orilla del río, se quitó el sombrero al detenerse y se quedó a unos cuantos pasos de ella.
respetando un espacio claro entre ambos. De cerca, Aurora lo vio mejor. Tenía el rostro de un hombre cansado, no cansado del día, sino de más atrás. Los ojos oscuros, atentos. Una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. La boca firme de quien no habla por hablar. Había algo contenido en él, algo que no era dureza exactamente, pero sí una costumbre larga de no mostrar más de la cuenta. «Buenas tardes», dijo. «Buenas», respondió Aurora. Él miró el río un momento, luego volvió a mirarla. «La he visto trabajar aquí varios días». Aurora no apartó la vista. «Y yo lo he visto a usted mirar». El hombre asintió levemente, sin incomodarse. «Es verdad, le ofrezco una disculpa». «¿Y cuál era su intención?» Hubo una pausa. El agua corría entre ambos. «Al principio no lo sabía», respondió. «Ahora sí». Aurora arqueó apenas una ceja. «Soy Renzo Villagrán». Ella no mostró sorpresa. «Ya escuché el nombre. Entonces sabrá que no acostumbro bajar al pueblo sin motivo. Eso no me dice por qué está aquí». Renzo tardó un instante en contestar. «He preguntado por usted». Aurora sintió que algo se le endurecía dentro. «No necesitaba que nadie investigara mi vida. No lo hice por curiosidad». «¿Y entonces?» Él sostuvo la mirada con una seriedad tranquila. «Porque quería saber si lo que veía desde lejos coincidía con lo que decían». Aurora tomó una sábana y la dobló con movimientos precisos. ¿Y qué vio? A una mujer que trabaja más de lo que se queja, a una mujer que aguanta más de lo que cualquiera admitiría, y a una mujer a la que este pueblo no ha tratado con justicia. Aurora lo miró directamente. «No necesito compasión. No vengo a ofrecerle compasión». «Entonces hable claro». Renzo respiró hondo, como si hubiera tomado esa decisión varias veces en silencio antes de llegar allí. «Usted no puede tener hijos». La frase cayó limpia, sin malicia, sin piedad, sin rodeos, dicha así, recta, como los hombres del campo dicen las cosas que consideran importantes. Aurora no pestañeó. «Eso ya lo sabe medio pueblo, pero yo puedo darle una familia». El río siguió corriendo. El viento movió un poco la ropa tendida sobre la cuerda improvisada entre dos ramas. Aurora se quedó muy quieta. «Explíquese». Renzo no apartó la mirada. «Tengo un sobrino. Se llama Mateo. Tiene 9 años. Vive conmigo desde que murieron sus padres. Yo sé trabajar la tierra, sé administrar la hacienda, sé resolver problemas de dinero y de campo, pero no sé criar a un niño como debería. Él necesita un hogar, una casa de verdad. Necesita a alguien que esté». Aurora tardó unos segundos en responder. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?» «Necesito una mujer en esa casa, pero no una empleada, no alguien que llegue por la mañana y se vaya al anochecer. Necesito a alguien que forme parte de ese hogar». Aurora entrecerró los ojos. «¿Me está proponiendo que me case con usted?» «Le estoy proponiendo que lo considere». El silencio se hizo más espeso entre ambos. La vida entera de Aurora, con sus años de humillación, sus carencias, su soledad y su orgullo, parecía haberse detenido allí mismo, entre el agua y las piedras, escuchando aquella frase imposible. «¿Por qué yo?», era la verdadera pregunta. No por qué ahora, no por qué de esa manera, no por qué con tanta frialdad, sino por qué ella, la mujer abandonada, la mujer de la que el pueblo hablaba con lástima, la mujer incapaz, según otros, de cumplir la única función que parecía importarles. Renzo respondió sin prisa. «Porque trabaja sin quejarse, porque no se derrumba frente a la gente, porque no he visto en usted falsedad, y porque un hombre aprende a reconocer a las personas firmes cuando ha vivido rodeado de las que no lo son». Aurora recogió el canasto. «Tengo que pensarlo».
Tómese el tiempo que necesite. No intentó detenerla, no añadió promesas, no adornó la oferta. Aurora se marchó con el corazón alterado, el paso firme y una inquietud nueva clavada bajo la piel. Aquella noche, sentada frente a la ventana con la comida casi fría sobre la mesa, descubrió algo que la descolocó más que la propia propuesta. Por primera vez en muchísimo tiempo, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que tal vez todavía podía ganar. Aurora tardó 4 días en dar una respuesta, no porque no supiera lo que iba a contestar. En algún punto silencioso dentro de sí, un punto que no era exactamente el corazón, ni tampoco la razón, sino una mezcla cansada de ambos, ya había empezado a decir que sí desde el instante en que Renzo Villagrán se dio la vuelta a la orilla del río y se alejó entre los árboles. Pero una cosa era saberlo por dentro, y otra muy distinta era pronunciarlo en voz alta, porque decir que sí demasiado pronto podía parecer hambre. Y Aurora no quería sentirse hambrienta frente a nadie. No quería parecer una mujer que aceptaba lo primero que la vida le arrojara por miedo a quedarse sola para siempre. Y no quería verse a sí misma convertida en lo que el pueblo ya murmuraba en voz baja, una mujer a la que cualquier techo le venía bien, con tal de no volver a dormir sola. Así que se obligó a esperar. Durante esos 4 días, siguió haciendo lo de siempre. Siguió cruzando la calle principal con el canasto al brazo. Siguió pasando frente a la tienda de Remedios Canales. Siguió soportando las miradas. Siguió escuchando cómo la vida del pueblo continuaba sin pedirle disculpas por nada. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Aurora comenzó a mirar Río de Ceniza como se mira un lugar del que una persona podría irse. No como quien pertenece, sino como quien observa desde afuera y se pregunta qué valor real tienen esas calles, esas puertas, esas voces, esas costumbres que durante años habían pesado tanto. Y se hizo una pregunta que antes no se había permitido. ¿Qué pierdo si me voy? No era una pregunta pequeña, era casi un desafío. ¿Qué dejaba en Río de Ceniza? ¿Quién la iba a extrañar? ¿Quién la iba a detener? ¿Qué cosa verdaderamente suya se quedaba allí, aparte de una historia que el pueblo ya había terminado de contar por ella? No encontró mucho. Un cuarto rentado. Algunas vecinas que a veces la saludaban con lástima. La memoria de una madre muerta hacía años. Y la costumbre, vieja y dolorosa, de caminar por esas calles como si tuviera que pedir permiso para existir. Nada de eso pesaba tanto como para retenerla. El 5.º día, antes de que amaneciera del todo, Aurora fue al río sin ropa que lavar. Solo llevaba sus pensamientos. Se sentó sobre la piedra plana donde trabajaba cada mañana y observó el agua oscura correr entre reflejos apenas nacientes. El río de madrugada tenía otro sonido, más hondo, más lento, más parecido a una voz que viene de lejos. Aurora se quedó allí largo rato, sintiendo el aire fresco sobre la piel, mirando cómo el mundo salía poco a poco de la oscuridad. Y en ese silencio recordó una frase de su madre, dicha muchos años atrás, cuando ella todavía era una niña demasiado delgada, y el mundo le parecía más simple de lo que terminó siendo. Aurora, en esta vida una mujer tiene que aprender a tomar lo que le sirve, antes de que venga alguien y se lo quite. Su madre no había sido una mujer de frases bonitas. No hablaba como hablan las personas sabias en las historias. Hablaba como hablan las mujeres que han tenido que sobrevivir. Y quizá por eso, con el tiempo, casi todo lo que decía terminaba teniendo razón. Aurora pensó entonces en Gilberto, no con llanto, no con rabia, ni siquiera con nostalgia. Lo pensó con esa claridad fría que llega cuando una herida ya no sangra, pero todavía deja cicatriz. Gilberto no se había ido porque hubiera dejado de quererla de un día para otro. Se había ido porque quería más la idea de tener hijos que la idea de permanecer a su lado. Y eso, en el fondo, cambiaba todo. Porque un hombre que ama de verdad a una mujer no la reduce a lo que su cuerpo puede o no puede hacer.
Un hombre que ama de verdad no convierte una ausencia en condena. Un hombre que ama de verdad no deja a su esposa sola para irse a buscar una versión más cómoda de la vida. Pero en Río de Ceniza nadie le había echado eso en cara. A Gilberto no lo juzgaron. No lo señalaron. No dijeron que había fallado como esposo. Al contrario, le celebraron la nueva mujer, los nuevos hijos, la nueva casa, la nueva suerte. A él le regalaron otra oportunidad sin que siquiera la pidiera. A Aurora, en cambio, le dejaron un canasto de ropa ajena y un lugar apartado junto al río. Pensar en eso ya no le daba amargura, le daba orden, le daba la clase de claridad que llega cuando una mujer deja de pedir explicaciones al mundo y empieza a tomar decisiones sin esperar permiso. Cuando el primer rayo de sol tocó el agua, Aurora se puso de pie y supo, sin necesidad de seguir pensándolo, que ya había decidido. Subió a la hacienda Villagrán esa misma mañana. El camino era largo, más de 1 hora a pie, entre senderos polvorientos, cercos de madera, memezquites torcidos y potreros que se extendían bajo un sol cada vez más fuerte. Aurora llevaba un rebozo sobre la cabeza, una botella pequeña de agua y el paso firme de quien no va a pedir nada, sino a responder algo importante. A medida que avanzaba, iba observando la tierra. No era terreno abandonado. No era una propiedad venida a menos. Se notaba mano firme, trabajo serio, límites bien cuidados, cercas reparadas, árboles podados, canales de agua revisados. Era tierra atendida por alguien que sabía hacerse cargo de lo suyo. La hacienda apareció después de una curva, y aunque Aurora no habría sabido explicar exactamente qué esperaba encontrar, lo cierto es que aquello la sorprendió. No era ostentosa, no era una casa de lujo, pero sí tenía presencia. Una construcción amplia, de adobe fuerte y vigas de madera oscura, o con un patio central abierto al sol, un pozo, macetas alineadas sobre el corredor y un árbol de sombra tan grande que sus ramas parecían sostener parte del techo. A un costado se levantaban los corrales. Más allá, una bodega. Todo parecía ordenado con la lógica práctica de una casa donde se trabajaba mucho y se hablaba poco. Y en los escalones del corredor estaba sentado un niño. Aurora lo vio antes de que él la viera a ella. Tendría unos 9 años, tal como Renzo había dicho. Delgado, cabello negro, algo desordenado, rodillas alzadas, codos apoyados sobre ellas. Miraba el suelo con esa expresión grave que a Aurora le pareció demasiado vieja para la cara de un niño. Cuando levantó la vista y la vio acercarse, no sonrió, solo la observó. Aurora se detuvo en el borde del patio. «Buenas». El niño siguió mirándola un segundo. No tenía los ojos serios, alerta, como si se hubiera acostumbrado a estudiar a la gente antes de decidir qué hacer con ella. «¿Eres la del río?», preguntó finalmente. Aurora parpadeó. La pregunta fue tan directa que por un instante no supo si reír o fruncir el ceño. «Eso creo. Mi tío dijo que iba a hablar con una mujer que lavaba ropa en el río», explicó el niño. «Entonces supuse que eras tú». Aurora asintió. «Soy yo». El niño bajó la mirada un segundo, como si confirmara un dato mental. «Él está en el potrero de atrás. Lo llamo». «No hace falta», respondió Aurora. «Si puedo esperarlo aquí». El niño la observó una vez más. Luego preguntó, con una naturalidad desarmante. «¿Sabes hacer atole?». Aurora tardó un momento en responder. «Sí. Aquí nadie lo hace bien», dijo él. «Siempre queda aguado o muy dulce». A Aurora se le movió algo por dentro. No era ternura todavía. Era la sorpresa limpia que produce un niño cuando en lugar de poner distancia, pone una prueba sencilla, íntima, casi doméstica. «Eso tiene remedio», dijo ella. El niño pareció considerar la respuesta. «Entonces puedes sentarte». Aurora caminó hasta el corredor
y se sentó en el escalón junto a él. Ninguno de los dos habló durante un rato. El patio estaba quieto, salvo por el sonido lejano de unas gallinas y el chasquido del viento entre las hojas del gran árbol. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella al fin. «Mateo». «Yo soy Aurora». Mateo asintió. No hizo más preguntas, no intentó ser simpático, pero tampoco se apartó. Y en ese silencio raro, limpio, sin desconfianza abierta, pero sin falsa confianza, Aurora sintió algo que no esperaba sentir tan pronto en aquel lugar desconocido. Una sensación tenue, casi absurda, ni de haber llegado a un sitio donde quizás sí había espacio para ella. Renzo apareció unos 20 minutos después. Venía del campo, con las botas cubiertas de tierra, la camisa pegada al cuerpo por el sudor y la expresión seria de quien no desperdicia energía. Se detuvo apenas al verla sentada junto a Mateo, y por un segundo en su rostro pasó algo que Aurora no supo leer del todo. Sorpresa, quizás, o cautela, o la conciencia de que una escena que había imaginado de una manera estaba ocurriendo de otra. Luego siguió caminando hasta ellos. No esperaba verla tan pronto. «Me tomé mi tiempo», dijo Aurora, poniéndose de pie. «Ya tomé mi decisión». Renzo se quitó el sombrero y lo colgó cerca de la puerta. «¿Quiere pasar adentro?» «Aquí está bien». Mateo los miró a los dos. Había en él una inteligencia silenciosa y una costumbre de observar cosas que los adultos preferían no decir. Después de unos segundos, se levantó. «Voy por agua». No era agua lo que iba a buscar. Iba a dejarles espacio. Aurora lo supo, y Renzo también. Cuando el niño desapareció dentro de la casa, se quedaron solos bajo la sombra del corredor. Aurora habló primero. «Acepto, pero con condiciones». Renzo no pareció sorprenderse. Al contrario, como si hubiera esperado exactamente eso. «Dígalas». Aurora sostuvo su mirada. «No voy a entrar a esta casa como criada disfrazada de esposa. Si entro aquí, entro con dignidad. Si no, mejor no entro». Renzo respondió sin vacilar. «Eso no es una condición, eso es lo mínimo». La respuesta la desarmó un poco, aunque no lo mostró. «Además», continuó ella, «lo que ocurra en esta casa se habla aquí adentro, no en el pueblo, no con los peones, no con la gente que cree tener derecho a opinar. Si hay algo que usted necesite decirme, me lo dice a mí, y yo haré lo mismo». «De acuerdo». Aurora respiró hondo. «Y hay algo más». Renzo la miró sin interrumpir. «Usted dijo que ese niño perdió a sus padres en un accidente, pero en el pueblo nadie habla claro de nada. Yo no voy a venir a meterme en una casa llena de secretos que puedan caerme encima después. Si hay algo que deba saber, dígamelo». El viento movió las hojas del gran árbol del patio. Renzo tardó en contestar. «No todo puedo contárselo hoy». Aurora endureció el gesto. «¿Por qué?» «Porque hay cosas que no se explican bien de golpe. No porque quiera mentirle, porque hay asuntos que, si se dicen mal, o a medias, solo empeoran». «¿Hay peligro para el niño?» Renzo no esquivó la pregunta. «Sí». «¿Y para mí?» Una pausa. «No directamente. Pero hay personas que podrían complicarle la vida si se involucra en esta familia». Aurora lo observó largo rato. Buscó en su rostro la huella del engaño, del cálculo, de la manipulación. Lo que encontró fue otra cosa. El cansancio de un hombre que llevaba demasiado tiempo sosteniendo solo el peso de demasiados asuntos, y que no estaba acostumbrado a pedir ayuda sin sentirse expuesto. «Está bien», dijo al fin. «Lo que no pueda decirme hoy, me lo irá diciendo después. Pero sin mentiras». «¡Sin mentiras!», repitió él. Aurora asintió. «Vendré el viernes. Necesito arreglar mis cosas». «El viernes, entonces». Ya iba a irse cuando se detuvo en el borde del patio y se volvió apenas.
Mateo me preguntó si sé hacer atole. Renzo arqueó levemente una ceja. ¿Y? Y sí sé. Y lo hago bien. Aurora no esperó respuesta, y se dio media vuelta y emprendió el regreso con el sol a la espalda. Pero antes de perderse por el sendero, sintió, sin mirar, que alguien seguía observándola desde el corredor. No supo si era Renzo, Mateo o los dos. Tampoco importaba demasiado. En el pueblo, la noticia llegó antes que ella. Como siempre. Aurora nunca entendió del todo cómo pasaban esas cosas. Podía guardar silencio, caminar sola, no contar nada a nadie. Y de todos modos, en cuestión de horas, Medio Río de Ceniza ya conocía una versión bastante precisa, o bastante inventada, de lo que ocurría en su vida. Cuando entró a su casa, dos vecinas fingieron no estar esperando verla pasar. Alguien la saludó con una curiosidad demasiado visible. Y antes de que cayera la tarde, Leticia Fuentes apareció en la puerta con esa mezcla irritante de preocupación y hambre de información que siempre llevaba en la cara. ¿Es verdad que te vas a ir a vivir a la hacienda Villagrán? Aurora siguió doblando ropa sin apurarse. Sí. ¿Pero por qué, Aurora? ¿Qué te ofreció ese hombre? La pregunta habría ofendido a muchas personas. A Aurora ya no. Una oportunidad. Leticia frunció un poco la frente. Dicen que es un hombre raro, que desde que murió la esposa ya no es el mismo. Y también dicen que lo del muchacho... Leticia. La cortó Aurora con calma. Ya tomé mi decisión. La otra abrió la boca para insistir, pero al ver la expresión de Aurora, entendió que no iba a sacar mucho más. Se marchó con esa frustración típica de quienes van a buscar un chisme y vuelven con una puerta cerrada. La segunda en aparecer fue Remedios Canales. Nano se molestó en fingir delicadeza. La encontró al día siguiente, cerca del mercado, y le habló con las manos plantadas en la cintura. «Así que te vas a ir a criarle el muchacho al hacendado». Aurora la miró con tranquilidad. «Sí. Mira nomás cómo se aprovechan los hombres de la necesidad de una mujer». Aurora no alzó la voz. No hizo falta. «¿Quién se está aprovechando, doña Remedios?» Remedios parpadeó. «Pues él necesita una sirvienta fija, y como tú no tienes muchas opciones...» Aurora dio un paso hacia ella. Muy poco, lo suficiente para que la otra entendiera que estaba siendo medida con exactitud. «Tengo opciones. Esta es la que escogí». Y siguió caminando. Esa noche hizo su equipaje. No había mucho que empacar. Un baúl pequeño, algunos vestidos, un rebozo bueno, pocas fotografías, la vajilla mínima, las mantas y las cosas necesarias para una vida que hasta entonces había cabido completa en un cuarto prestado. Mientras doblaba la ropa, escuchó voces en la calle, risas bajas, comentarios sueltos. Supo, sin necesidad de entender cada palabra, que el pueblo ya estaba armando su versión de los hechos, que Aurora se iba desesperada con un viudo extraño, que Renzo la había escogido porque ninguna otra mujer aceptaría, que ella, al no poder tener hijos, se conformaba con criar el de otro. Cerró el baúl con firmeza, que dijeran lo que quisieran. Durante años el pueblo había contado historias sobre ella sin consultar su verdad. No veía por qué eso iba a cambiar ahora. Pero esta vez había una diferencia importante. Aurora ya no iba a quedarse allí para escuchar el final. Se fue el viernes, muy temprano. Algunos la vieron salir con el baúl, y otros con una bolsa de mantas y un paquete pequeño de cosas de cocina. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie tenía por qué. Aurora tampoco lo habría aceptado. Caminó por la calle principal con el mismo paso con que durante años había llevado ropa ajena al río, solo que esta vez no iba a trabajar para sobrevivir. Iba hacia una decisión propia. Cuando dejó atrás el pueblo y el camino empezó a subir, sintió un extraño alivio, como si el aire mismo pesara menos. Al llegar a la hacienda, Mateo estaba otra vez en el corredor. No se levantó de inmediato.
Solo la miró llegar con el baúl. «Sí viniste», dijo. Aurora dejó la carga en el suelo. «Sí vine». Mateo asintió, como si algo que había estado pendiente dentro de él acabara de resolverse. «Mi tío está en el establo. Lo veo después». El niño la observó unos segundos. «Yo hoy hice que no me quedara aguado el atole». Aurora casi sonrió. «Entonces vamos avanzando». Los primeros días en la hacienda fueron silenciosos, pero no se trataba del silencio incómodo de los desconocidos. Era otra cosa, un silencio funcional, de personas que están aprendiendo los ritmos del otro, sin invadirse demasiado. Aurora observó. Aprendió a qué hora despertaba Renzo, cuánto tardaba en salir al campo, qué parte de la casa usaba menos, dónde guardaban el maíz, cómo se distribuía el trabajo de los peones, qué ventanas necesitaban arreglo, dónde entraba mejor la luz por la mañana, qué rincones estaban limpios y cuáles solo ordenados a medias por costumbre masculina. Sin pedir permiso para todo, empezó a moverse. Lavó cortinas, acomodó la despensa, abrió ventanas que llevaban días cerradas, reparó pequeños desórdenes, encontró utensilios mal guardados, reorganizó la cocina, plantó hierbas en 2 macetas vacías, puso una manta limpia sobre la mesa del corredor. Renzo no interfería. La observaba a veces con una expresión difícil de descifrar. Tal vez se sorprendía de lo rápido que una presencia distinta podía cambiar la respiración de una casa. Tal vez sentía alivio. Tal vez ambas cosas. Con Mateo fue más lento. El niño no era insolente, no era rebelde, no era caprichoso. Era más complicado que eso. Estaba demasiado guardado por dentro. No lloraba, no pedía, no hacía berrinches, no protestaba. Comía lo que le servían, hacía sus tareas, asistía a la escuela los días que correspondía, y el resto del tiempo se movía por la hacienda con una quietud tan ordenada que resultaba dolorosa en alguien de su edad. Aurora conocía ese tipo de silencio. Era el silencio de quienes han entendido, demasiado pronto, que la vida puede quitar cosas sin avisar. El silencio de quienes aprenden a no ocupar demasiado espacio por miedo a perder también el lugar donde están. Durante los primeros días no intentó forzar nada. No le hizo preguntas grandes. No le pidió cariño. No trató de ocupar de golpe el sitio de nadie. Simplemente estuvo. Le servía el desayuno. Le arreglaba el cuello de la camisa antes de la escuela. Le preguntaba si había comido suficiente. Lo dejaba sentarse en la cocina mientras ella hacía tortillas. Y cuando él se quedaba cerca sin hablar, Aurora entendía que eso, viniendo de un niño así, ya era bastante. El cuarto día ocurrió algo pequeño, y sin embargo, fue importante. Mateo entró a la cocina muy temprano, aún con sueño, el cuaderno bajo el brazo. Y Aurora ya estaba moliendo maíz y calentando leche. Sin decir nada, le sirvió un tazón de atole y lo puso frente a él. Mateo lo miró, probó un sorbo, y algo mínimo cambió en su cara. No fue una sonrisa. Fue menos visible que eso, pero Aurora lo vio. «Está bueno», dijo. «Te dije». Mateo tomó otro sorbo. Luego, sin mirarla del todo, murmuró. «Mi mamá hacía atole». Aurora siguió moviendo la olla despacio. «¿Sí? Con canela», dijo él. «Mucha. Dejaba el fondo más oscuro. Este también lleva canela». Mateo asintió despacio. No dijo nada más durante el resto del desayuno, pero dejó el tazón vacío. Y antes de salir hacia la escuela, miró un segundo la olla, como si ese sabor correcto hubiera abierto una puerta que él no esperaba encontrar en esa cocina. Aurora recogió el tazón en silencio, y se guardó ese momento en el pecho. La primera vez que bajó al pueblo después de instalarse en la hacienda, encontró exactamente lo que esperaba. Miradas, murmullos, silencios que se tensaban al verla pasar. Pero también encontró algo nuevo en sí misma. Las cosas ya no le dolían del mismo modo. No porque el pueblo hubiera cambiado de repente, sino porque ella ya no volvía a una casa vacía.
Había un antes y un después en eso, aunque todavía no quisiera nombrarlo. Fue a la tienda de don Primitivo, por hilo, jabón y unas agujas. El viejo la saludó con la misma calma de siempre. ¿Cómo le va por allá arriba? Bien. ¿Y el muchacho? Aurora levantó apenas la vista. Bien también. No hubo más preguntas. Don Primitivo era hombre prudente. Sabía cuándo una persona estaba dispuesta a conversar y cuándo no. Pero al salir de la tienda, y Hortensia Mares la interceptó con esa sonrisa que pretendía inocencia. ¿Y cómo está el viudo? Dicen que es hombre muy solo. Aurora acomodó el paquete en el brazo. Está bien. ¿Y el niño ese? Mateo. Dicen que es medio raro, que no habla con nadie en la escuela. Aurora la miró de frente. No es raro. Es un niño que perdió a sus padres. Hortensia abrió la boca, quizá para corregir, quizá para suavizar, pero Aurora no le dio tiempo. Y una persona triste no necesita que la llamen rara, necesita que la entiendan. Dicho eso, siguió su camino. Todo el regreso a la hacienda pensó en Mateo, en su silencio, en la forma en que el pueblo ya estaba haciendo con él lo mismo que había hecho con ella. Mirar la herida desde afuera, ponerle un nombre pobre y seguir adelante sin interés, por comprender, nada más. Y quizá por eso empezó a sentir hacia ese niño algo que iba más allá de la simple compasión. No era maternidad todavía, ni siquiera ternura completa. Era reconocimiento. Se reconocía en la manera en que él guardaba cosas por dentro, en la forma en que parecía asumir que nadie entendería del todo, en ese cuidado excesivo con el que se movía por la vida, como si cualquier paso en falso pudiera costarle más de lo normal. Una noche, aproximadamente una semana después de la llegada de Aurora, Renzo entró a la cocina después de cenar y se sentó en la silla grande junto a la ventana. Ella estaba lavando los trastes. Lo sintió incluso antes de mirarlo. No se había sentado como quien descansa, sino como quien por fin se decide a soltar algo que lleva demasiado tiempo cargando. Aurora terminó de secar el último plato y se sentó frente a él. El silencio duró un momento. Renzo habló primero. Usted me dijo que necesitaba saber lo del niño. Sí. Él miró hacia la ventana. Afuera la noche cubría el patio y el gran árbol parecía otra casa oscura, levantada frente a ellos. Voy a contarle lo importante. Aurora esperó. Mateo es hijo de mi hermano menor, Cornelio. Él y su esposa, Dolores, murieron hace 2 años. El accidente fue real. Un derrumbe en el camino cuando regresaban de la ciudad. Eso no es mentira. Aurora mantuvo las manos juntas sobre la mesa. Pero hay más, Renzo asintió. Sí. Antes de morir, Cornelio se metió en un problema con una familia del norte, los Garduño. Ese nombre cayó en la cocina con un peso distinto, como algo que ya venía existiendo antes de ser pronunciado. ¿Qué clase de problema? Mi hermano les prometió vender una parte de la hacienda que no podía vender él solo. Era tierra de herencia compartida. No hizo bien los papeles. No me consultó. Cuando murió, los Garduño reclamaron esa tierra. ¿Y los documentos? Me dieron la razón a mí. La venta no podía sostenerse, pero ellos no se fueron conformes. Aurora entendió antes de que él lo dijera. Entonces buscaron otra manera de presionarlo. Renzo levantó la vista. Sí, a través del niño. Aurora sintió que el aire se volvía más frío. Mateo es heredero de la parte que le habría correspondido a Cornelio en esta hacienda. Los Garduño sostienen que, si logran poner al menor bajo tutela legal favorable a ellos, podrían reclamar administración sobre esa porción mientras sea niño. ¿Y pueden hacerlo? Renzo apoyó los codos sobre las rodillas. Tienen dinero, abogados e influencias. Eso no significa que tengan la razón, pero sí que pueden complicar mucho las cosas. Aurora guardó silencio un instante. Ahora entendía mejor la propuesta del río.
la urgencia, la necesidad de mostrar una casa estable, la forma en que Renzo había buscado a alguien firme y no solo disponible. Por eso me buscó, dijo al fin. Renzo no esquivó la verdad. Entre otras razones, sí. ¿Cuáles otras? Él tardó poco esta vez. Que el muchacho me necesita de verdad, y yo no soy suficiente. La honestidad de aquella frase le cayó encima a Aurora con más fuerza que cualquier explicación legal. No era fácil que un hombre como Renzo Villagrán dijera algo así. Debió decírmelo antes, dijo ella. Lo sé. No porque me arrepienta de estar aquí, pero si vienen problemas, prefiero conocerlos por su nombre. Así sé con qué estoy peleando. A Renzo asintió. Tiene razón. Aurora se levantó, sirvió café y volvió a sentarse. ¿Mateo sabe algo? Lo suficiente para tener miedo, no lo suficiente para entenderlo. Aurora le dejó la taza delante. Entonces eso también hay que arreglarlo. Renzo la observó. ¿Cómo? Con verdad, con palabras que pueda cargar, pero verdad al fin. Un niño que siente peligro y no entiende por qué, inventa cosas peores. Renzo tomó el café. Probó un sorbo. Tiene poca azúcar. El azúcar en el café es un vicio innecesario. Y por primera vez desde que Aurora había llegado a la hacienda, Renzo soltó una risa breve, involuntaria, casi olvidada. No fue larga, no fue sonora, pero fue real. Aurora no comentó nada, solo bebió su café. Fue Mateo quien abrió de verdad la puerta unos días después. Era sábado por la tarde, y Renzo estaba en el campo, y el calor seco hacía que toda la hacienda pareciera respirar más despacio. Mateo estaba sentado en el corredor con un cuaderno en las manos, pero no escribía. Solo miraba el patio. Aurora se sentó cerca, sin invadirlo. Pasó un rato. Luego el niño preguntó de repente, ¿tú querías tener hijos? La pregunta llegó limpia, sin torpeza, sin preámbulo, como solo preguntan los niños. Aurora no se sobresaltó. Sí. ¿Y no pudiste? No. Mateo la miró. ¿Te puso triste? Aurora sostuvo su mirada con serenidad. Mucho tiempo, sí. ¿Y ahora ya no? Ella pensó unos segundos. Ahora menos. Ahora creo que hay muchas formas de cuidar a alguien, no solo una. Mateo bajó la vista al cuaderno. Mi mamá era buena, dijo después de un rato. Hacía tortillas muy delgadas, más delgadas que las de aquí. Aurora sonrió apenas. Te puedo enseñar. Mateo alzó los ojos. ¿Sí sabes? Sí. El niño lo pensó con seriedad. ¿Cuándo? Cuando quieras. El sábado que entra. El sábado que entra. Y volvieron al silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era el silencio de dos personas que ya tenían una fecha en común, una tarea pendiente, una conversación que no se había roto, sino abierto. Era, aunque ninguno lo nombrara, el principio de algo. El golpe siguiente llegó un jueves por la mañana. Aurora estaba en la cocina cuando vio, desde la ventana, a dos hombres acercándose por el camino principal de la hacienda. Uno de ellos llevaba traje claro y portafolio oscuro, lo bastante elegante como para desentonar por completo con el polvo del sendero. El otro, más joven, cargaba documentos y caminaba 2 pasos detrás. No hizo falta que nadie se los presentara. Aurora supo al instante que no traían buenas intenciones. Renzo estaba en el campo, Mateo estaba en la casa. Así que fue ella quien salió al corredor y los recibió. El hombre del traje se quitó el sombrero con cortesía calculada. Buenos días. Busco al señor Renzo Villagrán. No está. ¿Qué necesita? El hombre sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de oficina, de procedimiento, de persona habituada a que las puertas se abran a la tercera palabra. Soy el licenciado Ferreira. Represento a la familia Garduño. Tengo algunos documentos que debo entregar personalmente al señor Villagrán. Aurora lo miró sin moverse. Puede dejármelos. Me temo que la entrega debe ser directa.
Entonces tendrá que volver cuando él esté. La sonrisa del abogado se hizo más fina. «¿Usted es...?» Aurora sostuvo la mirada. «Soy quien vive en esta casa». Ferreira registró la respuesta. Ella lo vio hacerlo. «Podría decirle al señor Villagrán que la familia Garduño sigue dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso. Sería mejor para todos, sobre todo para el menor». La última palabra quedó suspendida con una intención demasiado evidente. Aurora no cambió el gesto. «Se lo diré. Nuestros clientes tienen un interés legítimo en el bienestar del niño». Aurora respondió con una calma tan firme que volvió innecesario cualquier cambio de tono. «Su interés en el niño lo entiendo perfectamente, licenciado. Buenos días». Ferreira dudó apenas, pero entendió. Se puso el sombrero otra vez, hizo una inclinación mínima y dio media vuelta. El joven que lo acompañaba lo siguió sin decir una sola palabra. Aurora esperó a que se alejaran. Entonces se volvió. Mateo estaba en la puerta de la cocina. Lo había visto todo. El miedo en la cara del niño no era escandaloso. Era peor que eso. Era ese miedo callado de quien escucha demasiadas veces una amenaza sin comprenderla del todo, pero sí sintiendo su peso. «¿Son ellos?», preguntó. Aurora se acercó y se puso en cuclillas para quedar a su altura. «Sí». «¿Son los que quieren sacarme de aquí?». Aurora lo miró de frente. «Nadie va a sacarte de aquí». Mateo tragó saliva. «Pero mi tío dice que tienen abogados. Y nosotros también podemos tenerlos». «¿Y si eso no alcanza?». Aurora guardó un segundo de silencio. Luego le dijo: «¿Sabes qué es lo que más molesta a la gente que quiere quitarte algo?». El niño negó con la cabeza. «Que lo que quieren quitarte esté demasiado bien agarrado». Mateo frunció un poco el ceño, procesando la idea. «¿Y yo qué tan agarrado estoy?». Aurora no vaciló. «Muy bien». El niño asintió despacio, no del todo convencido, pero menos asustado que un minuto antes. Cuando Renzo volvió del campo y Aurora le contó la visita, él se quedó inmóvil un instante, con las manos apoyadas sobre la mesa. «Debí haber estado aquí». Aurora negó. «No, aquí había que responder sin miedo, y eso se hizo». Renzo la miró. «¿Mateo los vio?». «Sí». «¿Qué le dijo?». Aurora sostuvo su mirada. «La verdad que podía cargar, que nadie lo va a sacar de esta casa». Renzo soltó el aire muy despacio. «Esa promesa es difícil de garantizar». «Lo sé», respondió Aurora. «Pero un niño no puede vivir sobre el miedo. Necesita piso. Yo se lo di. Ahora nos toca a nosotros no fallarle». Renzo se quedó callado. Había en su manera de verla algo distinto. No era la mirada de los primeros días, cuando aún medía con cautela a la mujer que había entrado en su casa. Tampoco era la simple gratitud práctica de un hombre que reconoce ayuda útil. Era otra cosa. La mirada de quien empieza a comprender que la persona frente a él ya no ocupa un lugar prestado en la historia, sino uno verdadero. «Mañana voy a ir a la ciudad», dijo al fin. «Necesito hablar con un abogado». Aurora asintió. «Lléveme». Renzo levantó apenas las cejas. «¿Para qué?». «Para entender exactamente en qué posición estamos. No quiero enterarme a medias». Él la observó un momento. «De acuerdo». El viaje a la ciudad fue 2 días después. 4 horas de camino en la camioneta de Renzo, atravesando carreteras largas, cerros secos, puestos abandonados junto al camino y campos abiertos donde el polvo parecía quedarse suspendido en el aire. Mateo se quedó en la hacienda con Concepción, y una mujer mayor de confianza que conocía la propiedad desde antes de que Renzo la heredara. Durante buena parte del trayecto fueron callados, no de manera incómoda, no como 2 extraños, sino como 2 personas concentradas en un asunto serio, que no sienten la necesidad de llenar el espacio con palabras inútiles. A mitad del camino, cuando la carretera se estiraba vacía frente a ellos, Renzo habló sin mirarla.
¿Cómo era su matrimonio? Aurora tardó un poco en responder. ¿Por qué me lo pregunta ahora? Porque usted sabe más de mí que yo de usted. Aurora apoyó la mirada en la ventana. No hay mucho que contar. Me casé joven. Pensé que eso bastaba. Luego resultó que para él, no. Renzo esperó. Cuando quedó claro que no habría hijos, se fue. Así de simple. ¿Lo quería? Aurora pensó un instante. Creía que sí. Ahora no estoy segura de haber entendido bien qué era lo que él quería realmente. Pasó un rato antes de que Renzo respondiera. Mi esposa se llamaba Fernanda. Aurora giró un poco el rostro. Murió hace 4 años, continuó él. Una enfermedad rápida. No hubo tiempo de acostumbrarse a la idea. ¿La quiso? Renzo siguió mirando al frente. Sí, mucho. ¿Y después? La respuesta tardó. Después fue como trabajar con un brazo menos y no decírselo a nadie. Uno aprende a compensar, pero siempre hay algo desequilibrado. Aurora guardó silencio. No intentó consolarlo. No intentó suavizar la frase. A veces el respeto consiste justamente en no interrumpir el dolor ajeno con palabras innecesarias. Un rato después, Renzo añadió. Quiero que sepa qué clase de hombre soy. No uno perfecto, no uno fácil, pero sí uno que intenta hacer lo correcto. Aurora lo miró de perfil. Eso me basta. Y siguieron el camino. El abogado en la ciudad se llamaba licenciado Camarena. Era un hombre metódico, de voz clara y modales sobrios. Tenía el tipo de despacho donde todo estaba en orden, y donde las malas noticias, aun cuando llegaban, parecían menos amenazantes por la forma en que él las acomodaba sobre la mesa. Les explicó la situación durante casi 2 horas. Los Garduño, dijo, tenían un argumento legal débil, pero no imposible. El punto vulnerable era que Mateo, aunque vivía con Renzo desde hacía tiempo, todavía no tenía formalizada una tutela plenamente documentada que cerrara todas las puertas a futuras impugnaciones. Lo más importante, dijo Camarena, entrelazando las manos sobre el escritorio, es formalizar la tutela legal cuanto antes. Si eso queda firme, sé cualquier intento de los Garduño por administrar bienes del menor se debilita mucho. Renzo preguntó por plazos. Aurora preguntó por requisitos. El abogado enumeró documentos, testimonios, constancias escolares, informes médicos, antecedentes familiares, todo lo necesario para construir un expediente sólido. Aurora tomó notas en un cuaderno pequeño. No se le escapó nada. Cuando salieron del despacho, Renzo la miró con cierta sorpresa serena. Escribe rápido. Aprendo rápido. ¿Tiene hambre? Aurora guardó el cuaderno. Sí, y cuando se tienen problemas legales, es peor pensar con el estómago vacío. Renzo soltó ese aire que ya casi era risa. Usted siempre está en lo práctico. Alguien tiene que estarlo. Comieron en un restaurante sencillo cerca del centro. No hablaron demasiado, pero el silencio entre ambos había vuelto a cambiar. Ya no era el silencio de 2 personas que se miden. Era el de 2 personas que están compartiendo carga. Cuando emprendieron el regreso, ya de noche, con el tablero de la camioneta iluminándoles apenas el rostro, Aurora hizo la pregunta que llevaba rato formándose dentro de ella. Cuando esto termine, lo del niño, lo de la tutela, todo esto, ¿qué quiere que pase con nosotros? La pregunta quedó flotando entre el ruido del motor y la oscuridad de la carretera. Renzo no respondió enseguida. No lo sé del todo, dijo al fin. Sé lo que pensé al principio, y sé que ahora eso ya no alcanza para explicar lo que pasa en esa casa. Aurora miró la noche afuera. No hace falta que lo nombre ahora. ¿Y usted qué quiere? Ella tardó más que él. Quiero no volver a vivir de lavar la ropa de otros para sobrevivir, dijo primero, y en la frase había un poco de humor cansado, pero también mucha verdad. Quiero que Mateo esté bien, y quiero que,
cuando mire hacia atrás, pueda decir que ayudé a construir algo. No que me lo dieron, que lo construí. Renzo no dijo nada, pero sus manos sobre el volante se aflojaron un poco, y Aurora entendió que, a veces, ese tipo de respuesta vale más que un discurso entero. Los meses que siguieron fueron los más difíciles que Aurora Saldaña había vivido en mucho tiempo. Y también, de una forma extraña, fueron los más verdaderos, porque hasta entonces gran parte de su vida había sido resistencia. Resistir las palabras del pueblo, resistir la soledad, resistir la vergüenza que otros intentaban ponerle encima, resistir la ausencia de lo que nunca llegó, resistir, simplemente, el paso de los días. Pero ahora ya no se trataba solo de resistir, ahora se trataba de defender a Mateo, defender la casa, defender una estabilidad que aún era joven, frágil y silenciosa, pero que empezaba a convertirse en algo real. Defender, en el fondo, la posibilidad de que una vida distinta sí pudiera construirse a partir de ruinas. Los Garduño no tardaron en moverse. Tal como había advertido el licenciado Camarena, la familia presentó oposición al proceso de tutela. Lo hicieron con el lenguaje elegante y frío de los documentos legales, ese lenguaje que consigue volver abstractas las cosas más humanas. No hablaron de un niño con miedo ni de una casa en proceso de sanar. Hablaron de interés superior del menor, de estabilidad del entorno, de condiciones de representación patrimonial y de dudas razonables sobre el marco familiar. Pero detrás de esas frases, Aurora alcanzaba a ver con claridad lo que realmente había: ambición, control, y la costumbre de ciertas familias de creer que el dinero les daba derecho a entrar en la vida de otros y acomodarla a su conveniencia. El licenciado Camarena les explicó una tarde, sentados en la mesa grande de la cocina, que la batalla no sería solo de papeles. «Los documentos importan», dijo. «Mucho, pero en casos como este, también pesa lo que puede probarse sobre la vida cotidiana del menor. ¿Quién lo cuida? ¿Cómo vive? ¿Cómo ha mejorado o empeorado? ¿Qué clase de ambiente tiene? ¿Quiénes pueden dar fe de ello?» Aurora escuchó en silencio. Renzo, en cambio, se veía tenso. Tenía los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían aclarado. «¿Qué necesitan de nosotros?», preguntó. «Mío todo lo que muestre continuidad, estabilidad y cuidado», respondió el abogado. «Constancias de la escuela, del médico, testimonios de personas confiables del pueblo, documentos de la hacienda en orden, cualquier cosa que evidencie que Mateo está mejor aquí y que este hogar es legítimo, estable y funcional. Legítimo, estable, funcional». Aurora repitió las palabras por dentro y comprendió algo con una claridad inesperada. Durante años el pueblo había usado su historia para degradarla, pero ahora ese mismo pueblo podía volverse testigo de otra verdad. No sería fácil, pero era posible. Esa misma noche, cuando el abogado ya se había marchado y Mateo hacía tareas en el corredor, Aurora se quedó sola en la cocina doblando unos paños secos. Renzo entró unos minutos después. Se apoyó en el marco de la puerta sin hablar. «Está pensando demasiado fuerte», dijo ella sin mirarlo. Renzo soltó una respiración larga. «No me gusta que todo esto termine pasando por encima del niño». Aurora levantó la vista. «No está pasando por encima, está pasando alrededor. Eso es distinto». «Para él no tanto». «Entonces habrá que sostenerle el centro para que lo de afuera no se lo lleve». Renzo la observó con esa expresión que últimamente se le volvía cada vez más frecuente, una mezcla de respeto, sorpresa y alivio, como si todavía no terminara de acostumbrarse a la idea de que ahora había alguien más mirando el problema desde adentro con él. «Usted siempre encuentra la manera de decir lo simple». Aurora dobló el último paño.
No es simple, solo que decirlo enredado no lo mejora. Renzo bajó la vista un instante y luego preguntó en voz más baja. ¿Se arrepiente? Aurora entendió enseguida de qué hablaba. No del día, no del abogado, no de los Garduño. Hablaba de todo, de haber llegado, de haberse quedado, de haberse metido en una historia que, en el fondo, no le pertenecía al principio. Aurora dejó el paño sobre la mesa. No. La respuesta salió sin vacilación. Renzo la miró de frente. ¿Ni un poco? Aurora sostuvo su mirada. No, pero sí quiero que quede claro algo. ¿Qué cosa? Yo puedo pelear, puedo soportar tensión, puedo hacerme cargo de mucho, pero no voy a ser la única que le diga la verdad a ese niño cuando haga falta. Renzo tardó un segundo en asentir. Tiene razón. Entonces no vuelva a dejarme sola con la parte difícil solo porque usted cree que está protegiéndolo. Esa frase se quedó unos segundos entre los dos. No era reclamo, no era reproche, era una línea dibujada con claridad. Y Renzo, Mao en vez de defenderse, la aceptó. Está bien, dijo al fin. No volveré a hacerlo. Fue don Primitivo quien empezó a inclinar la balanza de un modo que Aurora no había imaginado. El viejo de la tienda, siempre reservado, siempre detrás de su cuaderno de cuentas, resultó ser una de esas personas cuya palabra vale más que la de 10 hombres ruidosos juntos. Cuando el licenciado Camarena fue al pueblo a recabar testimonios, don Primitivo no dudó. Don Renzo es hombre de trabajo y de palabra, declaró con su calma habitual. Y esa muchacha, Aurora, es de las personas que llegan a un lugar y lo enderezan sin hacer aspavientos. Si usted me pregunta por el niño, le digo lo que se ve. Desde que ella está allá arriba, el muchacho parece menos perdido. Aurora supo de ese testimonio después, y algo en su pecho se movió con extraña incomodidad. No porque le molestara, sino porque estaba poco acostumbrada a que alguien hablara bien de ella sin pedirle nada a cambio. Luego vino Concepción. Concepción había visto más de la hacienda de lo que cualquiera sospechaba. Mujer mayor, de ojos atentos y lengua prudente, había ayudado a la familia desde años atrás. Conocía los ritmos de la casa, el duelo de Renzo, el silencio de Mateo y el modo en que todo había cambiado desde la llegada de Aurora. Cuando le pidieron declarar, dijo lo que consideró verdad, que la casa ya no se sentía suspendida, que ahora se comía a horas correctas, que el niño estaba más despierto, que Renzo ya no parecía un hombre viviendo dentro de una habitación cerrada, y que Aurora no había llegado a ocupar un sitio vacío, sino a convertir un conjunto de cuartos en algo parecido a un hogar. Y a Aurora le costaba escuchar ese tipo de cosas. La halagaban y la incomodaban al mismo tiempo. No porque no quisiera creerlas, sino porque durante años había vivido tan acostumbrada a los comentarios dañinos que cualquier reconocimiento sincero le parecía casi sospechoso. Pero el golpe que de verdad la desarmó vino de alguien que no esperaba. La maestra de Mateo. Se llamaba Soledad y era una mujer joven, seria, con esa mezcla de paciencia y autoridad que solo tienen las personas que pasan los días intentando poner orden en un salón lleno de niños. Una tarde llegó a la hacienda sin avisar. Aurora la vio cruzar el patio mientras sacudía una manta. ¿Ocurrió algo?, preguntó Aurora. La maestra negó con la cabeza. No, vine a decirle algo. Aurora la hizo pasar al corredor. Soledad se quedó de pie, con las manos juntas delante del cuerpo. Mateo está cambiando, dijo. Aurora tardó un segundo en responder. ¿En qué sentido? Habla, dijo la maestra, como si esa sola palabra bastara. Aurora frunció ligeramente el ceño, sin entender del todo. Soledad explicó. Antes no participaba en nada. Llegaba, se sentaba solo, no levantaba la mano, no hablaba con otros niños, comía solo en el recreo, evitaba todo lo que pudiera parecer un juego.
Era como si siempre estuviera esperando una mala noticia. Pero desde hace algunas semanas, eso cambió. Aurora sintió cómo la manta se le aflojaba entre los dedos. ¿Cambió cómo? Ayer discutió con otro niño sobre una cuenta de matemáticas. La semana pasada se rió en clase. El lunes le prestó su lápiz a un compañero. Y hoy, cuando les pedí que dibujaran su casa, hizo un dibujo con 3 personas en el corredor. Aurora no dijo nada. La maestra continuó, con delicadeza. Vine porque quiero declarar a favor de ustedes, si hace falta. Porque lo que le esté pasando a ese niño allá arriba, le está haciendo bien. Cuando Soledad se fue, Aurora permaneció un largo rato en el corredor, sosteniendo la manta sin doblarla. 3 personas en el corredor. No necesitaba que nadie se lo explicara. Sabía exactamente quiénes eran. Esa noche, durante la cena, miró a Mateo más de una vez, sin que él lo notara. El niño hablaba poco, como siempre, pero ahora su silencio ya no era un muro. A veces dejaba escapar una observación, una pregunta, un comentario sobre la escuela, una queja pequeña sobre las tareas. Nada extraordinario. Y sin embargo, para quien sabía mirar, era muchísimo. Había empezado a volver. Eso pensó Aurora. Y como si el niño hubiera estado lejos, sin moverse de la casa, y ahora estuviera emprendiendo un regreso lento hacia sí mismo. En Río de Ceniza, los rumores también empezaron a cambiar. Ya no era solo la historia fácil de la mujer desesperada que se había ido a vivir con un viudo por falta de opciones. Ahora circulaba otra versión, más compleja, alimentada por quienes veían de cerca algo que el resto apenas intuía. Remedios Canales, por ejemplo, fue escuchada una tarde diciendo en la tienda: «Pues dicen que desde que esa Aurora está en la hacienda, el niño ya hasta estudia mejor». Lo dijo con una naturalidad ofensiva, como si no fuera la misma mujer que un día había decretado que Aurora no servía ni para esposa ni para nada. Cuando Aurora se enteró, no respondió, ni sonrió, ni celebró, ni sintió venganza. Lo que sintió fue algo más sereno, la sensación de un terreno que deja de moverse bajo los pies, no porque el pueblo se hubiera vuelto bueno, eso no ocurría así, sino porque, por primera vez, la historia ya no estaba completamente en manos de quienes hablaban más fuerte. Llegó entonces el día de la audiencia. Habían pasado 3 meses y medio desde que comenzó el proceso. 3 meses de documentos, idas a la ciudad, declaraciones, tensión medida, conversaciones interrumpidas cuando Mateo entraba a la cocina y noches largas en las que Aurora permanecía despierta mirando la oscuridad del patio mientras escuchaba a lo lejos el viento mover las ramas del gran árbol. Viajaron juntos a la ciudad. Renzo manejó. Aurora iba a su lado. Mateo atrás, vestido con la mejor ropa que tenía, los zapatos limpios y las manos demasiado quietas sobre las piernas. A mitad del trayecto, Aurora se volvió un poco hacia él. ¿Dormiste algo? Mateo asintió. Sí, era mentira. Aurora lo supo por los ojos. Renzo también, pero ninguno lo contradijo. Cuando llegaron al juzgado, el edificio parecía aún más frío de lo necesario. Pasillos largos, paredes pálidas, oficinas cerradas, el eco de pasos que siempre hace sentir a las personas más pequeñas de lo que realmente son. Los Garduño ya estaban allí. Venían bien vestidos, sobrios, impecables. El licenciado Ferreira hablaba en voz baja con otro abogado. Junto a ellos estaba un hombre de mediana edad, erguido, con el porte seguro de quien ha vivido demasiado acostumbrado a obtener lo que quiere. Aurora no necesitó presentación para saber que ese debía ser el patriarca de la familia. No había en su rostro rabia, tampoco nervios. Había algo peor: la tranquilidad de quien cree que el mundo, tarde o temprano, se acomoda a su favor. Aurora lo miró solo una vez, y luego apartó la vista. No iba a regalarle más atención de la necesaria. La audiencia duró toda la mañana. El licenciado Ferreira expuso primero.
Habló con claridad, con elegancia, con ese tono refinado que usan las personas entrenadas para convertir intereses mezquinos en preocupaciones nobles. Dijo que la familia Garduño solo buscaba garantizar el bienestar del menor. Señaló dudas sobre la estabilidad del entorno. Puso énfasis en la presencia de una mujer sin vínculo legal formal con el niño. Mencionó viejas disputas patrimoniales como si fueran prueba de una vida demasiado conflictiva para la tutela. Aurora lo escuchó sin bajar la cabeza. Cada palabra del hombre le confirmaba algo que ya sabía. No querían a Mateo. Te querían lo que Mateo representaba. El licenciado Camarena respondió después. No habló con tanta floritura, pero sí con firmeza. Presentó documentos, actas, constancias escolares, registros médicos, testimonios. Don Primitivo, Concepción, la maestra Soledad, el médico del pueblo, que explicó cómo Mateo había ganado peso, altura y apetito en los últimos meses. Las calificaciones del niño, sus notas escolares, la mejoría en su participación en clase. Y luego hizo algo que Aurora no olvidaría. No habló de entorno funcional ni de estructura doméstica suficiente. Habló de cuidado. Dijo que el menor vivía en una casa estable, con rutinas claras, alimentación adecuada, educación constante y vínculos afectivos visibles. Dijo que la hacienda Villagrán no era un lugar improvisado para salir del paso, sino un hogar en consolidación. Y dijo, y con una sobriedad precisa, que el bienestar de un niño no se mide solo en términos de herencia y representación legal, sino en la calidad de las manos que lo sostienen cuando tiene miedo. Aurora apretó la mandíbula. No quería llorar allí. No lo haría. Pero la frase le golpeó por dentro. El juez escuchó todo. Hizo preguntas, revisó papeles, pidió aclaraciones, y luego, cuando parecía que la mañana ya no podía tensarse más, pidió hablar con Mateo a solas. La sala se quedó en silencio. Aurora sintió, por primera vez en todo el proceso, una punzada clara de miedo. No por el niño, por lo que significa para un niño tener que hablar delante de la ley sobre su propia vida. Mateo se levantó sin protestar. Miró a Renzo, miró a Aurora, y siguió al secretario que lo conducía a la sala contigua. 20 minutos. Eso duró. 20 minutos pueden ser nada en una tarde cualquiera, pero en una situación así se vuelven una medida cruel del tiempo. Aurora se quedó sentada con las manos juntas. No movía los dedos. No miraba a nadie. Renzo, a su lado, parecía tallado en piedra. Del otro lado de la sala, el patriarca Garduño revisaba unos papeles con una tranquilidad que a Aurora le resultaba casi indecente. Cuando la puerta se abrió y Mateo salió, Aurora levantó la vista de inmediato. El niño no parecía asustado, tampoco aliviado. Parecía Mateo, serio, callado, con esa forma suya de cargar las cosas por dentro. Sus ojos buscaron a Aurora antes que a nadie. Cuando la encontró, asintió apenas. Un movimiento mínimo, pero suficiente. Aurora no le preguntó nada. Solo extendió la mano hacia su hombro cuando él se sentó a su lado. Mateo no se apartó. Se quedó quieto bajo ese contacto leve, como si finalmente aceptara que sostenerse en alguien no lo hacía más débil. La decisión llegó esa misma tarde. El juez leyó la resolución con voz firme y neutra. La tutela legal de Mateo Villagrán quedaba otorgada de manera definitiva a su tío, Renzo Villagrán. Los alegatos de la familia Garduño sobre supuesta inestabilidad del hogar eran desestimados por insuficiencia de pruebas. Cualquier reclamación patrimonial respecto a las tierras debía ventilarse, si así lo deseaban, por la vía civil correspondiente, sin afectar la situación personal del menor. Era, en pocas palabras, una derrota clara para los Garduño. Ferreira recogió sus papeles con compostura. El patriarca alzó la vista hacia Renzo. Renzo le sostuvo la mirada sin una sola palabra, y Aurora, sentada al otro lado, sintió algo extraño. No era triunfo, era algo más hondo y más simple.
la sensación de que aquello que habían protegido con tanto cuidado había resistido. Cuando salieron del juzgado, el sol del mediodía caía duro sobre la calle. Mateo miró primero a Renzo, luego a Aurora. ¿Ya? Renzo lo observó un segundo, y toda la dureza contenida de esos meses se aflojó de golpe en su rostro. Ya. Mateo procesó la respuesta, parpadeó una vez, y preguntó con la lógica impecable de los niños. «Entonces, ¿podemos comer? Tengo hambre». Renzo soltó una carcajada verdadera, no una risa breve, controlada, de las que había dado últimamente. No, esta vez fue una risa completa, libre, llena de alivio, de cansancio vencido y de una alegría tan inesperada que pareció salirle de un sitio que llevaba años cerrado. Aurora también se rió, y por primera vez en todo el día, y la tensión abandonó su cuerpo. «Sí», dijo, «vamos a comer». Al volver a la hacienda esa noche, todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. El corredor seguía en el mismo sitio, el gran árbol seguía moviéndose con el viento, el pozo estaba donde siempre, la cocina olía a maíz y a leña, pero la casa respiraba diferente, como si hasta las paredes supieran que algo había dejado de amenazarlas. Mateo cenó bien. Habló poco. Se le notaba el cansancio en los hombros. Antes de irse a dormir, se quedó un momento en la cocina, de pie, sin decir nada. Aurora lo notó. «¿Qué pasa?» Mateo miró hacia el suelo. Luego levantó los ojos y preguntó. «¿Ya no pueden llevarme?» Aurora dejó la taza que estaba lavando. «No. ¿De verdad?» Renzo, que estaba junto a la puerta, dio un paso al frente. «De verdad». Mateo permaneció quieto unos segundos más. Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a Aurora. Se acercó a Renzo y lo abrazó. No fue un abrazo largo, tampoco perfecto. Fue el abrazo torpe, contenido, casi rígido de un niño que ha pasado mucho tiempo sin permitirse necesitar demasiado. Renzo se quedó inmóvil un segundo. Luego levantó las manos y lo sostuvo. Aurora apartó un poco la mirada. No por incomodidad, sino porque había escenas que, cuando son demasiado verdaderas, merecen un poco de intimidad, incluso si ocurren delante de uno. Después Mateo se fue a dormir. Aurora salió al corredor. Se sentó en los escalones donde la primera vez había encontrado al niño solo, pensando quién sabe qué cosa demasiado pesada para su edad. La noche estaba limpia. El cielo del interior, lejos de la ciudad, era de esos cielos que hacen sentir a una persona pequeña y al mismo tiempo extrañamente acompañada. Renzo salió poco después. Se sentó cerca en una silla baja de madera. No habló enseguida. Como siempre, primero estuvo el silencio, pero ya no era el silencio de antes. No era el de la cautela, no era el del acuerdo, no era el de dos personas unidas solo por una necesidad práctica. Era el silencio de quienes han atravesado algo importante juntos y han vuelto del otro lado siendo distintos. Aurora fue la primera en romperlo. «Dígame lo que no me dijo aquel día». Renzo volvió el rostro hacia ella. «¿Qué cosa?» «Cuando íbamos regresando de la ciudad, la primera vez, le pregunté qué quería que pasara entre nosotros dos. Usted dijo que no sabía nombrarlo». Renzo miró hacia el patio oscuro. «Sí, ahora ya debería saber». Él respiró hondo, y no apartó la mirada del frente cuando habló. «Sí, ya sé». Aurora esperó. Renzo se tomó un momento más, como si, aun habiendo llegado a esa certeza, decirla siguiera requiriendo valor. «Quiero que esto sea de verdad». La frase cayó en la noche con una sencillez desarmante. «No como empezó», continuó él, «no como un arreglo, no como una solución práctica, no como una estructura para proteger al niño. Quiero que sea de verdad». Aurora lo miró. No dijo nada de inmediato. Había esperado, quizá, sentir vértigo, o miedo, o alguna necesidad urgente de poner distancia.
pero lo que sintió fue otra cosa. Calma. Una calma profunda, antigua, extraña. Como si una parte de ella hubiera estado esperando esa frase incluso antes de aceptar subir a la hacienda. ¿Sabe lo que está pidiendo?, preguntó. Renzo se volvió hacia ella. Creo que sí. Aurora apoyó los antebrazos sobre las rodillas y miró un momento el patio. Yo no vengo vacía, Renzo. Vengo con historia. Vengo con orgullo. Vengo con la manera que tengo de hablar, de pensar, de no quedarme callada cuando algo importa. Vengo con un pueblo entero habiéndome mirado como si me faltara algo esencial. Y vengo también con lo que no puedo dar. Renzo no la interrumpió. Aurora siguió. No voy a convertirme en otra persona para que esto sea más cómodo. La respuesta de Renzo llegó sin vacilar. No le estoy pidiendo eso. Aurora sintió que el aire entraba distinto en su pecho. Miró una vez más el cielo y respondió. Entonces sí. Renzo no dijo nada, pero algo en su manera de quedarse quieto, de mirarla, de soltar lentamente la tensión del cuerpo, le dijo a Aurora más que cualquier discurso. No hubo grandes promesas. No hubo dramatismo. No hizo falta. Bastó el corredor, la noche, el árbol, la hacienda quieta, y la certeza de que algunas cosas, cuando son verdaderas, no necesitan ruido para empezar. Los meses siguientes no transformaron mágicamente a Río de Ceniza. El pueblo siguió siendo el pueblo. Remedios Canales siguió hablando de más, aunque ahora con un cuidado nuevo cuando Aurora andaba cerca. Leticia Fuentes siguió trayendo noticias innecesarias de Gilberto, aunque ya nadie lograba que a Aurora se le moviera el gesto. Don Primitivo siguió con su libro de cuentas. El mercado siguió oliendo a tierra, chile seco y conversación ajena. Las milpas siguieron levantando polvo cuando corría el viento. La vida no se volvió perfecta, nunca se vuelve, pero sí cambió lo esencial. Aurora ya no lavaba ropa ajena a la orilla del río, y ahora despertaba en una casa donde su presencia hacía falta. Organizaba la cocina, decidía menús, conocía los pasos de Mateo por el corredor, sabía a qué hora bajaba Renzo del campo por el sonido de sus botas en el patio. Había días agotadores, sí, días de cuentas, de siembra, de cansancio, de tensiones pequeñas. Pero incluso en esos días existía algo que antes no había tenido: lugar. Mateo cambió poco a poco, como cambian las cosas verdaderas, no de golpe, no con escenas exageradas, no con un milagro. Cambió en detalles, empezó a hablar más durante la cena, a quejarse del maestro de matemáticas, a pedir otra tortilla cuando tenía hambre, a dejar los cuadernos tirados en la mesa, como hacen los niños que ya no sienten que cada movimiento debe ser perfecto para merecer quedarse, a reírse, de vez en cuando, sin mirar alrededor antes. Y llegó el sábado en que logró hacer una tortilla tan delgada que casi podía verse la luz a través de ella. La levantó con orgullo silencioso y se la mostró a Aurora. ¿Ah, sí? Aurora la examinó con toda la seriedad que el momento merecía. Ah, sí. Mateo no sonrió grande. Nunca fue un niño de sonrisas grandes, pero sus ojos cambiaron, y eso bastaba. Renzo también cambió. Siguió siendo un hombre serio, de pocas palabras, poco dado al pueblo y nada inclinado a exhibir sentimientos. Pero empezó a bajar más a Río de Ceniza, a veces por asuntos de la hacienda, a veces acompañando a Aurora, a veces con Mateo. La gente los veía pasar juntos, y con el tiempo, el murmullo se fue gastando. No porque el pueblo se hubiera vuelto justo, sino porque incluso los pueblos más tercos se cansan de sostener una versión cuando la realidad lleva demasiado tiempo contradiciéndola. Y Aurora, al caminar por esas mismas calles donde antes la habían mirado como a una mujer incompleta, ya no sentía aquella vieja necesidad de defenderse en silencio. No necesitaba convencer a nadie. No necesitaba borrar el pasado. No necesitaba que Remedios se disculpara, ni que Leticia corrigiera sus frases, ni que Gilberto entendiera nada.
porque había aprendido una verdad más grande que todas esas pequeñas reparaciones. Había aprendido que una familia no siempre es lo que la vida te da, de la forma en que lo esperabas. A veces una familia es lo que construyes con las manos vacías, con honestidad, con lealtad, con trabajo cotidiano, con conversaciones difíciles, con un niño que vuelve a hablar, y con un hombre que aprende a pedir ayuda, con una mujer que deja de verse desde la herida y empieza a verse desde la fuerza. Eso era lo que Aurora había hecho, había construido. No una ilusión, no una salida provisional, no una segunda opción decorosa para una mujer a la que el pueblo daba por vencida. Había construido algo real, algo hecho de mañanas compartidas, de atole bien preparado, de silencio acompañado, de tortillas delgadas, de noches en el corredor, de documentos peleados, de miedo atravesado y de cariño dicho más en actos que en palabras. Y esa construcción tenía algo que antes nadie le había dado. Tenía raíz. Con el tiempo, Aurora dejó de pensar tanto en lo que no había sido. No porque el dolor se borrara por completo, no porque el cuerpo olvidara, no porque las antiguas humillaciones desaparecieran. Eso no pasa. Lo vivido se queda, pero deja de mandar. Y una tarde, mucho después, mientras tendía unas sábanas en el patio de la hacienda y escuchaba a Mateo discutir con Renzo sobre si una becerra estaba mejor del lado norte del corral o del sur, Aurora comprendió algo que la hizo detenerse apenas. Si alguien la hubiera visto desde lejos, habría dicho que solo era una mujer colgando ropa al sol, pero Aurora sabía que no. Era una mujer que un día fue humillada por no poder tener hijos. Una mujer a la que llamaron inútil, una mujer a la que dejaron atrás, una mujer que durante años cargó la vergüenza que otros pusieron sobre su nombre. Y sin embargo, ahí estaba, no vencida, no escondida, no resignada, sino de pie, en medio de una vida que nadie le regaló y que aún así terminó siendo más suya que cualquier otra cosa anterior. Y porque lo que había construido con Renzo y Mateo estaba bien sujeto. Demasiado bien sujeto para que vinieran a arrancárselo los Garduño con sus abogados. Demasiado bien sujeto para que lo deshicieran los comentarios del pueblo. Demasiado bien sujeto para que lo negara el recuerdo de un hombre que no supo quedarse. Demasiado bien sujeto para que lo debilitara el nombre que otros quisieron ponerle a su cuerpo y a su destino. Era suyo, era de los tres, y estaba hecho, precisamente, con todo aquello que alguna vez dijeron que a Aurora le faltaba.